Hola a todos mis amigos. En primer lugar, echemos un vistazo a la información compartida sobre Irem Altuk, quien interpretará a Feraye. La exitosa actriz Irem Altuk se incluye en Earthbound a partir del 29º episodio. Altuk da vida a un personaje que hará vivir grandes enfrentamientos a los héroes de Atache. Mientras la guerra entre mansiones continúa a toda velocidad en la familia Sankazade, este personaje que vino a pedir cuentas del pasado cambiará todos los equilibrios. Esa persona que Azade evitó la confrontación pretende recuperar lo que perdió uno por uno. Ferit, por otro lado, le pedirá a esta misteriosa mujer que dé cuenta del presente, no del pasado. Según lo que entendemos de esta información oficial, Feraye puede ser el principal sospechoso de la muerte de Adnan. Si la información que Ferit le pedirá a la cuenta de hoy es correcta, no sería descabellado pronosticar esta situación. Los que aumentaron el dramatismo, como dijimos, Almohadía y Fer para estar felices dieron las lágrimas de Aisha en la escena inicial del segundo tráiler. Por un lado, a pesar de los errores que cometió con su propia familia, se enteró de que Adnan, quien había amado a Aisha desde el principio independientemente de ellos, fue asesinado por alguien. Aisha y Ferit continuaron investigando al asesino de Adnan. Inmediatamente después de este desarrollo que hirió a Ferit, de repente el suicidio de Liv también se convertirá en una gran destrucción para Aisha. Aunque podemos ver su tristeza, será un juego de la vida para dos amantes, que en realidad están apasionadamente conectados entre sí, para experimentar un dolor similar al mismo tiempo. Aisha intentará ganar fuerza apoyándose en el hombro de Ferit y tomándola de la mano. Aisha dice: siempre he perdido a mis seres queridos, mi madre, mi padre, mi bebé, que era la parte de mí que tanto deseaba, y mi prima, Elif, a quien finalmente encontré tarde. Y ahora tengo miedo de perderte, probablemente dice. Además, Ferit le hará sentir su apoyo prometiéndole estar con él hasta su último aliento. Mientras tanto, estaremos esperando a que Zayn se vaya, para nunca volver, pero supongo que esta parte se puede dejar hasta el final del episodio. Como entendemos por la escena en la que vemos a Azade enloquecer, Azade, que nunca ha escapado de la lucha y el perfil de mujer fuerte hasta ahora, decidió matar a Adnan. Puede haber alcanzado un nivel para renunciar a la sospecha. Sinan, que nunca ha renunciado a su cariño por su madre desde el comienzo de la serie, por supuesto, intentará descargar su ira en Ferit, y la tensión aumentará para los dos hermanos. Pero supongo que Azade se aclarará con nuevos desarrollos en el departamento. Ya he dicho en mi análisis anterior que Feraye vino a vengarse de lo que le habían hecho en el pasado. Es más, parece que Pnar servirá a sus planes según las primeras pistas. En la última escena del último episodio, Pnar, que saltó frente al auto de Ferit, dijo, por supuesto, que Ferit, cuyo corazón estaba lleno de compasión, fue llevada a su auto y llevada al hospital para un chequeo médico. O al menos podemos adivinar que hará un viaje corto con Ferit y bajará del vehículo. Después de subirse al auto de Pnar Ferit, ella dejará caer deliberadamente su collar. Ferit, quien encuentra el collar, ya está investigando al asesino de su padre y consuela a Aisha, quien está triste por la muerte de Elif. Supongo que olvidará el collar en su bolsillo porque se distraerá haciéndolo. En general, nos preocupaba que Aisha y Ferit no pudieran contarse los eventos que experimentaron a tiempo, y estos eventos guiaron la serie. Desafortunadamente, los malentendidos comenzarán debido a una conversación tardía. En otras palabras, nuestra pareja Almohadía y Fer, que no puede conversar correctamente como marido y mujer, puede empezar a tener problemas de pequeños celos con el juego del collar de Pnar. Parece que Ferit no le contará a Aisha sobre el collar o el incidente en el que Pnar subió a su auto. Entonces, en el episodio, podemos ver a nuestra pareja Almohadía y Fer en el escenario de la cena cuando pueden relajarse un poco. Tengo esperanzas en esta escena, así al menos después de todo este drama podemos ver algunas escenas románticas de Almohadía y Fer con un descanso para cenar. Pero creo que este hermoso entorno puede arruinar el plan traicionero de Pnar en el lugar donde comen Aisha y Ferit. En otras palabras, Pnar puede tener una conversación casual con Ferit, no con una actitud tan ordinaria, sino con un comportamiento sincero que molestará a Aisha. Pnar, a quien se ve en el tráiler con una actitud de dirigirse a Ferit como tú, puede tener otras palabras y comportamientos que habrían perturbado a Aisha antes. Podría ser. Después de todo, Aisha recordará el collar que encontró accidentalmente en su casa. Tal vez Aisha me preguntó si Ferit compró un collar para sorprenderme. Si bien está feliz, se sorprenderá de que el collar pertenezca a otra mujer. En otras palabras, estas actitudes misteriosas de Pnar eventualmente encontrarán significado cuando llegue a la mansión y se convierta en la hija de Feraye. Pero hay otra suposición de que Pnar puede estar investigando como comisario, y este fue un detalle que contagió a la reputación social desde los primeros momentos.
Obviamente, veremos un gran elenco en el nuevo episodio, pero habrá más tomas en interiores debido a las condiciones climáticas. And estaba diciendo que la mansión es mía, Azade estaba construyendo una barrera para que no te dejara la mansión, ahora Feraye dice que derribará esa mansión. Desafortunadamente, el discurso de una mansión inquietante estará en el centro de la serie y para la audiencia quien quiera ver el amor de Almohadí Aifer, los demonios de Ande no son suficientes para ti, Nar. Y dirán Feraye. Ande regaña a Yaman y dice cerrarás tu corazón a esta gente. ¿Qué crees que deberíamos entender de estas personas? ¿Es la familia Sankakzade o la madre de Yaman, Feraye y Nar? Esperando por tus comentarios. En otras palabras, creo que Yaman entrará en un periodo en el que ya no podrá permitirse Ande. Porque Yaman miró a los ojos de Azade y dijo, ya no podrás encubrir tus malas acciones con Yaman. Parece muy significativo. En otras palabras, se llama a Azade a declarar bajo sospecha de haber matado a Anan, y Feraye viene a confrontar a Azade. Ambos desarrollos son reconfortantes para Yaman, y casi tocarán fondo para Azade. Además, en su encuentro con Feraye Bella, refleja que está desastrosamente enfadada por sus experiencias pasadas. Como decíamos antes, puede que sea Feraye quien ambienta el juego en el fondo de Batillar. Además, le dijo a Batillar Yaman que no tienes otros parientes vivos. Aunque sabemos que ella es la madre de Feraye Yaman, nuestra sospecha continuará hasta que se realice la prueba de Anan. ¿Es Yaman en realidad el hijo de Azade, o es Ferit en realidad el hijo de Anan y Feraye? Usted mencionó estas predicciones en los comentarios. Como resultado, parece que las preguntas para las que hemos estado esperando respuestas durante semanas se responderán cuando ingresemos a los últimos 4 episodios de la serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.